y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a empezar una serie de 3 temas para el tema 2 y 3 temas para el tema 3 de mi tema o de mi temática favorita y amada por y para siempre de toda la biología, que son los temas de genética. Espero poder transmitiros mi amor y mi pasión por estos temas, porque es cierto que son temas completamente nuevos que hasta cuarto de la ESO ni se huelen por ningún sitio casi nada y tienen como muchos pasos y mucha vocabulario y mucha nomenclatura complicada, pero espero poder explicarlo todo súper mascadito como intento hacerlo siempre, que lo entendáis súper bien y que por tanto no lo odiéis y os encante tanto como a mí. Y si por supuesto este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En esta primera parte va a ser un vídeo muy cortito porque los otros dos van a hablar de procesos que quiero hacer juntos y entonces no quiero separarlos y prefiero para poder compararlos entre sí y ver las diferencias y que no se os mezclen. Entonces, en este vídeo solo vamos a hablar de como los términos súper claros y los conceptos básicos que tenemos que entender para poder ver los procesos en el futuro. Y en el tercer vídeo hablaremos más de la división celular y de las divisiones celulares que hay y también veremos también unos términos para tenerlo todo súper claro. Hoy vamos a hablar en concreto de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos vamos a tener 2 tipos, pero antes un poco de historia. La verdad es que lo que es el término ácido nucleico y el término ADN y RN no se han hablado nunca hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿vale? Esto es algo muy reciente. O sea, mi madre cuando casi que estudiaba esto no salía en el libro de biología, era así de finito, porque no había nada que hablar de esto, ¿vale? Es algo relativamente reciente y la base ya está, no cambia, ¿vale? Pero sí que se siguen aprendiendo cosas continuamente. Pero esto tiene unos antecedentes, ¿vale? Y voy a nombrar a 2 grandes antecedentes que son los que durante los siglos anteriores, 18 y tal, empezaron a pensar que tenía que haber algo que transmitiera la información genética, ¿vale? Y son 2 personas. Por un lado tenemos a Darwin, ¿vale? Que hablaremos de él en este curso. Es este señor barbudo de aquí. Y Darwin es el primero que habló junto con Wallace de que había una serie de caracteres que se heredaban de generación en generación y de que la herencia era por selección natural, es decir, el más fuerte sobrevive, el más fuerte transmite sus caracteres a la descendencia. Había más formas, ¿vale? Pero esto es como lo principal que decía Darwin. Pero ya hablaba de herencia y bueno, ahí sonaban las cosas. Y luego también aparece Mendel. Mendel era un monje y tenía mucho tiempo en su monasterio y entonces se dedicó a cruzar plantas de guisantes. Esto lo veremos más en el tema 3. Mendel va a ser nuestro amigo, súper amigo. Y fue el primero que habló de herencia de caracteres, pero nunca se habló ni de genes ni de ADN porque las tecnologías no permitían ver esas cosas, entonces no se podían estudiar y como pues no se podían estudiar, pues no se conocían. ¿Y hasta cuándo? ¿Vale? Hay muchos más investigadores por medio, quería nombrar estos 2, hasta la segunda mitad, 1953 exactamente, bueno, 57, hay varias fechas relevantes, ¿vale? En la que hay 2 grandes investigadores, Watson y Crick, que son los de la foto de la derecha que tienen así como una maqueta de una molécula de doble hélice de ADN, que son los que describen por primera vez la doble hélice de ADN y en los años sucesivos se va diciendo todo lo de que los genes son los que contienen la información genética, que los genes están en los cromosomas, que los cromosomas están hechos de ADN, que el ADN es una doble hélice, que es quien controla los genes, son los que controlan toda la información genética y la síntesis de proteínas y que el ADN se hereda. Watson y Crick no dicen todo esto, hay mucha más gente implicada, ¿vale? En investigaciones posteriores, pero son Watson y Crick los que hablan de la molécula de ADN y son los que desencadenan todas las investigaciones posteriores. Que si ADN, proteínas, hay mucha más gente que habla ahí, ¿vale? Pero que interviene en esta investigación, pero quería deciros estos 2. Y aparte veis a una señora mirando por el microscopio. Y es que no me quería olvidar de ella porque ha sido una gran olvidada durante mucho tiempo. Y es Rosalind Franklin. Rosalind Franklin era una mujer que trabajaba en el mismo laboratorio que Watson y Crick, pero que no se metió en el artículo en el que se describía la doble hélice de ADN, pero sin sus imágenes
nadie podría haberse dado cuenta, porque ella estaba especializada en la difracción de rayos X, que fue la técnica con la que consiguieron fotografiar por primera vez una doble hélice de ADN, ¿vale? Sin sus fotografías, sin su desarrollo de su técnica, el ADN no se habría visto, Watson y Crick no habrían hecho nada, pero no la tuvieron en cuenta, ¿vale? A mí me gusta aquí hacerle su tributo, porque igual que Mendel y Darwin, pues también me parecen importantísimos en entender qué es lo que ha pasado después. Me parece que Rosalind Franklin también. Dicho esto, vamos a hablar de las dos grandes moléculas de ácidos nucleicos. Tenemos dos grandes moléculas. Por un lado vamos a hablar del ADN y por otro lado vamos a hablar del ARN. ADN, vamos a empezar por él, significa ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Está ahí puesto en la presentación, luego lo veis las letras, os lo pongo aquí abajo, ácido desoxirribonucleico. Y es una doble cadena, es decir, dos cadenas de nucleótidos emparejados entre sí. Y en su conformación química, en su estructura química, en sus afinidades electroquímicas, acaba doblándose formando una hélice, ¿vale? Entonces es una doble hélice de ADN formada de nucleótidos. En verdad es como una macromolécula de moléculas más pequeñas, que son los nucleótidos, que a su vez están hechos de moléculas aún más pequeñas, ¿vale? Es como una cadena de una cadena de una cadena de moléculas. ¿De qué están hechos estos nucleótidos? En el caso del ADN podemos hablar de desoxirribonucleótidos, pues están hechos de tres cosas. Para empezar, lo más exterior, por así decirlo, es un grupo fosfato, en verdad es trifosfato, ¿vale? Ahora, en vuestro libro no lo dice, pero ya os digo yo que tiene tres fosfatos, es un grupo trifosfato. Para seguir, hay un hidrato de carbono con forma pentagonal, es una pentosa, que en concreto se llama desoxirribosa. Ahora la veremos en una imagen, ¿vale? Y luego hay una base nitrogenada. Esas tres cosas juntas forman un nucleótido. Muchos nucleótidos forman una de las cadenas, una cadena con la otra forma la doble hélice de ADN. ¿Cómo se forma esa cadena? Vale, pues las cadenas se unen entre sí por puentes de hidrógenos, que son enlaces que deberíais haber estudiado el curso pasado en física y química, bueno, en química, ¿vale? Y simplemente son uniones entre dos átomos de hidrógeno por fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Y tenemos cuatro nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Estos nombres hay que sabérselos, aunque se suelen abreviar por las letras A, T, G y C, que es la inicial de la palabra, ¿vale? Veréis por muchos sitios que el ADN tiene ATGC, ATGC, ¿vale? Porque es la combinación de estos nucleótidos las que nos va a dar toda la información genética, ¿vale? Ahora luego en el tema siguiente, si no en este tema, veremos cómo se combina. Y parece que no, pero con cuatro letras la combinatoria ya es alta, ¿vale? Da suficiente. ¿Cómo se combinan? Adenina con timina se unen entre sí usando dos puentes de hidrógeno. Y guanina de citosina usando tres puentes de hidrógeno. Aún así, son unas uniones relativamente débiles. Con simplemente temperatura ya se pueden separar, ¿vale? Las fuerzas de Van der Waals no son súper fuertes, no son unos enlaces covalentes ahí de esos fuertes, ¿vale? Y siempre se une A con T, o T con A, G con C o C con G. Y a eso se le llama complementariedad. Se dice que las cadenas siempre son complementarias. Si aquí hay una T, aquí hay una A. Si aquí hay una A, aquí hay una T. Si aquí hay una G, aquí hay una C. Si aquí hay una C, aquí hay una G. Y no puede haber otra cosa. Entonces, si tú ves media hélice, ya sabes cuál es la otra media hélice. ¿De acuerdo? Eso se le llama complementariedad. Vamos a ver algunas imágenes. Esta es la imagen, la de la izquierda es la que aparece en vuestro libro. Y es una imagen muy sencilla. Aparece el grupo fosfato, que ni siquiera os dice que son tres fosfatos, ¿vale? Unido, por un lado, a la pentosa, que es la ribosa, la desoxirribosa, en la imagen de al lado vamos a entender por qué, y luego la base nitrogenada. Ahora os pongo más imágenes, ¿vale? Vamos a empezar a desglosar esto un poco más a nivel de moléculas. Aquí tenéis en esta de la derecha, ¿vale? El pentágono es la desoxirribosa. En cada vértice del pentágono, aunque no lo pone, siempre hay un carbono. ¿Vale? Un carbono que tiene que tener 4 enlaces en total porque es la valencia del carbono. Si no hay nada es que son hidrógenos, ¿vale? Si los especifica, por ejemplo, oxígeno, pues es que hay un oxígeno y luego ese oxígeno tiene su hidrógeno para completar su valencia, ¿vale? Vale, pues en el carbono 2, ¿vale? Que viene ahí con el número 2, os lo pongo más grande para que se termine de ver, ¿vale? En el carbono 2 veis que pone R. Ese radical puede ser o bien un oxígeno con otro hidrógeno o bien directamente un oxígeno. En el ADN es el oxígeno, perdón. En el ADN es el hidrógeno, no hay oxígeno. Por eso es desoxi, porque no hay oxi, desoxirribonucleótido, ¿vale?
En cambio, en el ARN, que lo veremos después, si hay OH, hay oxígeno, y entonces es ribonucleótido, sin el desoxi, porque no se le ha quitado el oxígeno. Y luego están los 3-fosfatos, ¿veis? Los grupos de 3-fosfatos, todos con sus hidrógenos para completar sus valencias. ¿Y qué tienen las bases? Vamos a ver las bases. Las bases os pongo aquí 4, ¿vale? Timina, adenina, guanina, citosina unidas entre sí. Timina, adenina con 2 puentes de hidrógeno, guanina, citosina con 3. Y veréis la hélice, aquí a la más a la izquierda, la parte azul plana de la hélice correspondería al grupo fosfato con la pentosa, ¿vale? Con el desoxirribonucleótido. Y luego los palitos de colores son las bases nitrogenadas, que es lo que se ve más grande, ¿vale? Tenéis muy poquito un fosfato, ahí han puesto uno por no poner los 3, el pentágono, que es la desoxirribosa, y luego los nucleótidos, las bases nitrogenadas que conforman el total, el nucleótido. Entonces, la timina, pues es un hexágono donde no, otra vez, en esos vértices donde no hay nada, hay carbono. Si le sobra todavía una valencia, hay un hidrógeno, pero lo suelen indicar en ese caso, y suelen tener grupos de nitrógeno y oxígenos, ¿vale? Y la unión esa entre palitos es por hidrógenos, que no los muestra, pero ahí habría un hidrógeno con otro hidrógeno unidos, igual en todos. La timina y la citosina son hexágonos, la guanina y la adenina son un hexágono con un pentágono, ¿vale? No os voy a decir, tienen más nombres esas cosas, pero nos vamos a quedar aquí. No hace falta más para este curso. Y aquí tenéis otra doble hélice y un poco más explicado cómo se unirían, veis, el grupito fosfato, que es la bolita amarilla, el pentágono y las dos bases nitrogenadas unidas por los puentes de hidrógeno. Siempre adenina con timina, guanina con citosina, ¿vale? Con respecto al ARN, ¿qué diferencia hay? Las dos grandes diferencias importantísimas entre el ADN y el ARN es que el ARN es ácido ribonucleótido porque su pentágono de su ribosa en el carbono 2 tiene oxígeno e hidrógeno, no solo hidrógeno, tiene oxígeno, por eso es ribonucleótido y no desoxirribonucleótido, ¿vale? O ribosa en vez de desoxirribosa, depende si hablamos solo del pentágono o de todo. ¿Qué se mantiene? Se mantiene el grupo fosfato, trifosfato, y se mantienen las bases nitrogenadas. Pero cuidado, hay una base nitrogenada que cambia, ya no hay timina. En vez de timina hay uracilo, pero es muy parecida, ¿vale? Y luego la otra gran diferencia es que no hay una doble hélice de ADN, sino que el ADN es una única cadena, es monocatenario, ¿vale? Y esa única cadena sí que es cierto que por su capacidad electroquímica también va a tener una conformación tridimensional especial y única de cada tipo de ARN, que ahora vamos a ver. Imágenes primero, la base es la misma, ¿vale? En esto lo hemos visto, el pentágono, que es la ribosa, en este caso en el carbono 2 sí tiene oxígeno, entonces es ribosa, no desoxirribosa, el grupo trifosfato y la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas no cambian, excepto el uracilo, ¿vale? Que antes era timina, que lo tenéis aquí. Otro hexágono, ¿vale? No hace falta aprenderse esto, solo porque les pongáis cara, entre comillas. Con respecto a esa estructura, una única cadena, ¿vale? El grupo fosfato por un lado, la ribosa en medio, la base nitrogenada en el otro, todo junto forma el nucleótido. Y tenemos 3 tipos de ARNs, que cada uno tiene una función. Tenemos el ARN mensajero, abreviado ARNM, el ARN ribosómico, abreviado ARNR, y el ARN transferente o de transferencia, abreviado ARNT, ¿vale? También lo podéis ver del revés, DNA, RNA y luego mRNA, rRNA y tRNA, porque los nombres están en inglés, pero a veces no se cambian y los podéis encontrar, pero no os liéis, ¿vale? Siempre al final cambiad el orden de las letras que sale. El ARN mensajero, los 3, ¿vale? Se fabrican en el núcleo leyendo el ADN y luego van a viajar al citoplasma de la célula eucariota, donde siempre van a realizar su función. Si hubiera procariota, pues solo no es tan complejo este sistema, ¿vale? También la molécula de ADN puede ser diferente. Y obviamente pues no van a viajar del núcleo al citoplasma porque no hay núcleo en los procariotas. Pero estamos centrándonos todo el tiempo en células eucariotas, ¿vale? Las procariotas nos hemos olvidado de ellas. Ahora, ¿cuál es la función del ARN mensajero? Es el que tiene la información genética de cómo se han codificado las proteínas. Se va a leer el ARN mensajero y ese mensaje trae en código
qué proteínas hay que fabricar, qué aminoácidos en orden hay que fabricar y que en conjunto esos aminoácidos van a dar una proteína. Pero no puede hacerlo solo. Hace falta alguien que lo lea y alguien que aporte el material. ¿Quién lo lee? Lo lee el ARN ribosómico, el ARNR. El ARNR, bueno, hay diferentes tipos de ARNR, conforman juntos con algunas proteínas y otras estructuras los ribosomas, orgánulo que ya conocemos. Esos ribosomas que pueden estar un poco alrededor del núcleo, un poco sueltos o pegados al retículo endoplasmático rugoso, que si recordáis se dedicaba a la maduración de proteínas. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero va a pasar por el ribosoma, por el ARN ribosómico, lo va a leer y la proteína que se va a estar fabricando va a entrar en el retículo endoplasmático automáticamente a madurarse, no vuela por ahí por el citoplasma, es más fácil que llegue. Entonces el ARN ribosómico es el que lee el código del ARN mensajero para fabricar las proteínas. Por cierto, si en algún sitio ves síntesis, lo he dicho ya 20.000 veces, pero síntesis significa producción o fabricación. Y por último, el ARN de transferencia es el que va a transferir los aminoácidos, que si recordáis, las proteínas están formadas de aminoácidos, que le hacen falta a la célula para, una vez que ha leído mediante los ribosomas el ARN mensajero, le va trayendo los aminoácidos que le hacen falta para formar la cadena de aminoácidos que después va a dar la proteína madura dentro del retículo endoplasmático rugoso. Y del aparato de Golgi también va allí después, ¿vale? Y ya está, hemos terminado el vídeo. Una última advertencia es que en estos temas muchas veces va a dar lugar a pensar que la célula piensa, ¿vale? Por la forma en que hablamos, o que el ARN piensa, o que el ADN piensa. Nada de esto piensa, solo pensamos nosotros, con nuestro cerebro. Las células no piensan. ¿Qué es lo que pasa? Que en verdad todo funciona por concentración y afinidad química. Todo, absolutamente todo lo que pasa en estos procesos es por pura afinidad química o electroquímica, ¿vale? Entonces muchas veces hablamos de lee, busca, trae. Es todo afinidad química. Simplemente dos moléculas, por ejemplo el ARN mensajero y el ribosómico tienen afinidad, se unen y hay una conformación química específica en la que solo concuerda un ARN de transferencia que trae un aminoácido concreto. Y solo si esas tres cosas se unen al azar en la célula, ocurre la unión, ¿vale? Química. Cuanta más concentración haya, más fácil será esa unión, obviamente. No piensan, ¿vale? Esto no está programado ni hay nadie que lo piense. Esto es puro azar y pura afinidad química. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, cualquier cosa, me lo dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.